Buenas tardes. El día de hoy hablaremos del flujo laminar y del flujo turbulento. Para ello realizaremos dos prácticas. Práctica número 1. Inicialmente, para el flujo laminar vamos a trabajar con 3 fluidos. El primero, el agua, el segundo, la miel y el tercero, el aceite. Iniciamos con el agua. Al verter el agua a una baja velocidad se puede observar la presencia del flujo laminar, es decir, que las partículas se están moviendo en líneas rectas y paralelas y de modo que mantienen así un flujo suave, es decir, que permanecen uniforme por el borde del recipiente sin presentar perturbaciones significativas. Posteriormente observaremos el flujo laminar en un fluido más viscoso como lo es la miel. Se procede a verter la miel a la misma velocidad con la que se vertió el agua. En esta se puede observar que no presenta esas pequeñas perturbaciones como se presentaba en el agua, ya que al ser un fluido más viscoso tiende a mantener un flujo laminar más constante. Posteriormente observaremos el comportamiento del flujo laminar en un fluido más viscoso que el agua, pero menos viscoso que la miel, en este caso el aceite de cocina. Se procede a verter a la misma velocidad con la que se vertió el agua y la miel y se puede observar que el aceite presenta pequeñas perturbaciones, sin embargo son menores a las del agua. Esto se debe a que el aceite es un poco más viscoso que el agua. Después de observar el flujo laminar a una baja velocidad, vamos a variar las condiciones, es decir, vamos a aumentar la velocidad con la que se va a vertir los fluidos. Empezamos con el agua. Al aumentar la velocidad se puede observar que el fluido empezó a presentar más perturbaciones, es decir, que al agua ser un fluido con baja viscosidad se vuelve más inestable, dando así lugar al flujo turbulento. Por otra parte, se puede observar que tanto en la miel como en el aceite, al ser fluidos más viscosos, tienden a mantener su flujo laminar a velocidades más altas, mientras que en los menos viscosos, como lo es el agua, transitan a turbulencia más fácilmente. Ahora vamos a variar un poco las condiciones, agregaremos un objeto. Al agregar el palillo al agua, se puede observar que el flujo laminar se mantuvo, ya que el fluido se mueve alrededor del objeto sin problemas, puesto que la perturbación es mínima, de manera que el agua sigue fluyendo de forma ordenada. Asimismo, se puede observar cómo se mantiene el flujo laminar cuando se le agrega el palillo a la miel y al aceite, ya que al ser un objeto pequeño puede presentar perturbaciones mínimas, pero de igual forma sigue fluyendo alrededor del objeto sin problemas y por ende se puede observar el flujo laminar. Por ende se puede determinar que el flujo laminar es más probable cuando la velocidad es baja, cuando no hay objetos grandes o de forma irregular que interfieran significativamente en el flujo y finalmente cuando la viscosidad del fluido es relativamente alta, por ejemplo en el caso de la miel y del aceite. En segunda instancia analizaremos el flujo turbulento. Para ello se empieza a agitar un vaso de agua a una alta velocidad, de manera que se crea un movimiento desordenado. Es decir, que las partículas de agua no están siguiendo trayectorias paralelas y se generan remolinos. Es decir, que hay una mayor energía cinética y las partículas producen perturbaciones significativas entre sí. Por otro lado, al introducir un objeto grande y de forma irregular, en este caso como una cuchara, se interrumpe el flujo laminar que existía en el líquido, causando perturbaciones que resultan en la aparición de remolinos y movimientos caóticos, como se puede observar.
La cuchara altera el movimiento ordenado del fluido y crea un movimiento más desordenado. Esto permite comparar cómo cambia el comportamiento del líquido cuando se introduce una perturbación significativa. Por ende, al agitar con una cuchara se aumenta la velocidad local del líquido, lo que facilita la transición de un flujo laminar a turbulento, especialmente en líquidos de baja viscosidad como el agua. Práctica número 2. Para esta práctica número 2 se llenaron recipientes con los 3 líquidos, agua, miel y aceite. Se inclinó ligeramente y se dejó que el líquido fluyera lentamente por el borde. Se utilizó un gotero para dejar caer una gota de colorante en el centro de cada recipiente y así observar cómo se dispersó el colorante en cada líquido. En el caso del agua, el colorante se dispersó rápidamente debido a la menor resistencia al flujo. Al dejar caer la gota del colorante, esta se extendió y se distribuyó en poco tiempo, creando una especie de ondas en el agua. Se infiere que si se agita el colorante se dispersa de forma caótica, haciendo que el agua tome un color homogéneo. En el caso de la miel, el colorante se dispersó más lentamente por el líquido. Se observa cómo la gota quedó concentrada y esta no se hundió. Esto se debe a la viscosidad, lo cual hace que el movimiento sea más lento, impidiendo que el colorante se disperse rápidamente. La viscosidad influye directamente en la velocidad a la que se mueve el líquido. Cuando el líquido tiene mayor viscosidad, es menor la velocidad del líquido porque ofrecen mayor resistencia al movimiento. Por último, al dejar caer una gota de colorante en el aceite, esta se dispersa más lentamente que en el agua, pero no permanece completamente inmóvil como en la miel. La dispersión es menos rápida debido a la mayor viscosidad del aceite en comparación con el agua, lo que ralentiza la expansión de la gota. Es decir, el aceite muestra un flujo relativamente laminar en comparación con el agua, pero no tan controlado y lento como en la miel. ¡Gracias!